know that days don't come back, please believe in me. And then my eyes just turn red, far as the light can see. I'll abide her arms stretched through the years and hours, past the quiet dawning, then begin to sour. I've been wasting most my time living for the day when, like bugs, we figured out how to make life stay. Les presento el fundador y CEO de Baltic Capital Markets, Adolfo del Cuervo. Presidente Álvaro Uribe, gracias por estar con nosotros esta tarde, nuestro orgullo y admiración. Del año 2002 al año 2010, las bolsas de valores de distintos países de Latinoamérica tuvieron un crecimiento considerable. El crecimiento lo podemos medir de ciertas formas. Una es el valor de mercado o market cap como porcentaje del Producto Interno Bruto o GDP. En esa época, 2002 al 2010, Brasil pasa del 24.6 al 72.1%. México pasa del 15.9% a tan solo el 43.9%. Colombia va del 9.8% al 72.2%. Colombia sin duda es un ejemplo para varios países de Latinoamérica, no solo porque durante esa época combatió grupos ilegales que se acobijaron en la pobreza y en la desigualdad social, sino porque tuvo un crecimiento económico y financiero muy importante. Baltic tocó la puerta en Colombia hace 10 años, más o menos en estas fechas. Cuando nosotros empezamos a hacer nuestro trabajo en Colombia, Colombia no aparecía en el mapa financiero económico internacional. De hecho, nos decían que era peligroso venir a Colombia. La realidad es que los mexicanos que trabajamos en Baltic nos sentíamos bastante cómodos. 10 años después, tan solo 10 años después, yo creo que no hay un inversionista extranjero que quiera invertir en Latinoamérica y no considere Colombia, o un banco sofisticado que al menos no conozca Bogotá. 10 años después, Baltic considera Colombia su casa. Queremos agradecerles cada una de esas oportunidades que nos dan de poderles dar nuestro servicio. Muchas gracias a ustedes por estar esta noche aquí. Muchas gracias, Adolfo del Cuervo, fundador y CEO de Baltic, por sus palabras. Ahora vamos a tener con nosotros a un personaje que seguramente conocen por su amplia trayectoria. Con ustedes, el director de investigación y socio de Baltic Capital Markets, Alberto Bernal. Bueno, antes que todo, muchas gracias a ustedes por venir en esta noche tan lluviosa. Gracias a Catherine, gracias a Adolfo del Cueto, unos agradecimientos especiales a Carlos Daniel Ruiz, que organizó todo esto, a Laura Martínez, que también se puso la camiseta y arregló todo esto, y a Viviana García, o sea, los que lograron organizar toda esta cuestión. Y presidente, es usted muy amable por acompañarnos en este evento, que la idea es hacerlo académico y que ustedes tengan una visión del mundo y después oigan las palabras del presidente sobre cómo ve Latinoamérica y Colombia. El presidente fue muy explícito conmigo en que quería que fuéramos muy breves para que haya bastantes preguntas. Lo importante acá es que haya mucha interacción.
Presidente, el mundo es extremadamente complicado y a mí me pagan por tratar de saber qué es lo que va a pasar en el mundo. Me acuerdo el otro día, seguro por Dios que es una historia verdadera, estaba dando una conferencia en Costa Rica y me dice una persona de la audiencia: Alberto, ¿usted qué piensa de la renuncia del ministro de Hacienda de Turquía? Pues hombre, déjeme averiguar la BlackBerry y hablamos más tarde, porque no tengo ni idea ni siquiera cómo se llama el ministro de Hacienda de Turquía, menos voy a saber la implicación. Y me lo preguntaba, después me enteré por una razón muy específica, porque hay una expectativa de un tratado de libre comercio entre Costa Rica y Turquía. Entonces, pues obviamente tenemos que saber sobre eso. El punto de esto es que el mundo es tan complicado que uno tiene que poner un denominador bajito, sencillo. El mío es un triángulo. Podría ser un círculo, un hexágono, un cuadrado. Es un triángulo porque me gustan los triángulos, pero podría ser cualquier otra figura geométrica. A lo que voy con esto es que, desafortunadamente o afortunadamente para nosotros los colombianos, todo lo que pase en este mundo y lo que pase en Colombia va a tener que ver con 3 o 4 cosas importantes en el mundo. Primero, ¿qué va a pasar con China? Nos guste o no, lo que pase con Hu Jintao tiene efectos en la economía mundial. Y en Colombia, lo que pase en Estados Unidos tiene efectos en Colombia y en el mundo. Y obviamente, si el euro desaparece, pues ahí sí, como dice el famoso economista Muriel Rubini, vaya y se compra unas latas de atún, unas monedas de oro, una escopeta y vaya a vivir a su finca por unos buenos años, porque aquí no va a volver a pasar absolutamente nada en la economía mundial. Así de grave es el evento de la posible caída de Europa. La buena noticia es que en el centro tenemos a gente muy inteligente, llámese Ben Bernanke, llámese Mario Draghi, llámese el presidente del Banco de Japón, que sinceramente no me sé el nombre, John King del Banco Central de Inglaterra. Estas personas son personas que pueden cambiar el futuro del mundo, o que lo pueden evitar, digamos que tengamos un escenario extremadamente complicado. ¿Por qué Ben Bernanke? Porque Ben Bernanke hizo esto. Los que trabajan en finanzas muy seguramente se acordarán qué es lo que pasa si ven esa línea gris que va subiendo, va estable y de pronto sube, como un cohete. Eso es la base monetaria de Estados Unidos. Comienza a crecer fuerte en más o menos julio del 2008. ¿Por qué? Por culpa de personajes como Catherine y yo, que trabajábamos en un banco que se llamaba Bear Stearns. Ustedes quizás lo han oído. Y cuando se quebró ese banco, comenzó a ponerse todo extremadamente complicado. Pero afortunadamente existía una persona como Ben Bernanke que decidió ponerse la camiseta y dijo: vamos a sacar esto de alguna forma adelante, y la forma como vamos a hacer es aprovechando las capacidades que tiene Estados Unidos para imprimir dinero. Esto es no necesariamente bueno para el mundo, pero es bastante bueno para Estados Unidos, y eso es exactamente lo que hizo Ben Bernanke. ¿A qué voy con esto? Que esta política que estamos viendo en este momento de expansión monetaria es algo que se va a mantener en el tiempo, y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para el análisis de inversión que vayan a hacer, ya sea comprar acciones o no comprar bonos, o mirar qué va a hacer uno con la cuenta de retiro, qué va a hacer para pagar la universidad de los hijos. Uno tiene que tener muy en cuenta estas políticas que se están llevando a cabo en Estados Unidos de impresión de dinero. La cuestión, y ustedes ven esa línea que yo pongo ahí, una línea azul que va hacia el futuro, la incluyo. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso es que la Reserva Federal de Estados Unidos va a seguir imprimiendo dinero de una forma muy fuerte, por lo menos hasta el 2015. O sea que estamos en 2012, tenemos 2013, 2014, 2015, y que nos tenemos que acostumbrar a que Estados Unidos va a seguir imprimiendo dinero, y nosotros como los colombianos tenemos que entender esa realidad, porque es muy difícil lucharla. Europa es lo mismo. Vamos a seguir en esa política de expansión monetaria en Europa, porque la verdad, los que hayan ido a España o los que hayan ido a Grecia claramente se podrán dar cuenta que pues allá la situación económica no es que esté muy bien, que digamos. Entonces obviamente hay que ayudarle a la economía con impresión de dinero. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué incluyo esas dos gráficas antes? Por una situación importante antes. La visión. Bueno, sigamos. Gráfica
La razón por la cual hay que incluir eso es porque ese es el preámbulo de lo que se viene en la economía mundial. Como les dije, hay un triángulo sobre el mundo que si vamos a entrar en una situación económica complicada o vamos a entrar en una situación económica complicada. Estados Unidos es la primera parte. ¿Qué dice Bultic al respecto? Bultic no va a entrar en una recesión. ¿Por qué decimos que no va a entrar en una recesión? Por 2 factores o 3 factores que ya les voy a contar. El primero, la situación de las casas en Estados Unidos. O sea, el sector inmobiliario de Estados Unidos hoy está en una franca recuperación. Suena increíble, si ustedes leen La República y Portafolio, muy seguramente dirán, pero ¿cómo así? Si yo leí que Estados Unidos está en una crisis financiera y en una crisis de vivienda impresionante. No es cierto, eso ya cambió. Afortunadamente para el mundo ya la situación de la economía mundial, la situación de la economía de Estados Unidos cambió de una forma importante. ¿Qué sucedió? Que las propiedades en Estados Unidos se volvieron extremadamente baratas. Un ejemplo personal. Yo y mi esposa tenemos un apartamento en Bogotá. El metro cuadrado en ese apartamento, que mira a la 15, está en más o menos $4.000, $3.800, $4.000. En Miami, en el 2007, construyeron un edificio que yo personalmente lo llamo la estatua, o digamos es la estatua a la crisis financiera, por una razón muy específica. Ese edificio que tiene 2.000 apartamentos se salió a la venta el día en que se quebró Lehman Brothers. Básicamente no vendieron un apartamento. ¿Por qué no vendieron apartamentos? Pues obviamente porque la gente no iba a comprar los apartamentos en una situación en la cual el mundo se estaba cayendo y en la cual todos leíamos que Goldman Sachs ya no iba a existir, que Citibank no iba a existir, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Se cayó tanto el valor de la propiedad en Estados Unidos que se generó una cuestión que es muy importante. Les digo lo del metro cuadrado del apartamento en Bogotá, mirando la 15. En Miami, en el 2007, el metro cuadrado, mirando al mar, al océano, valía $6.500. Y de pronto se cayó a $1.500, $1.500, $2.000. Y pues yo no sé ustedes, pero yo creo que es más chévere mirar al mar que a la 15. Y pues obviamente la gente comenzó a pensar en eso, y hubo gente que vendió apartamentos en Latinoamérica y se fue a comprar apartamentos en Miami. Y es una de las razones por las cuales estamos viendo eso. ¿A qué voy con toda esta noticia? Que se recuperó o se estabilizaron los precios de las casas en Estados Unidos. Y aquí es donde comienza a funcionar esta turbina en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando una familia se va a vivir a un apartamento nuevo, pasan 2 o 3 cosas. Lo primero, a propósito, una cuestión que yo he pensado esto bastante, presidente, y yo estoy convencido que si todas las decisiones de la casa estuvieran atadas a los hombres, no habría necesidad de tener una alarma para que los niños se despertaran para ir al colegio. ¿Sabe por qué? Porque los apartamentos no tendrían cortinas. Los hombres no compran cortinas. Y le digo por qué no compran cortinas, y me pasó a mí específicamente. Me llama mi esposa y me dice, tenemos que cambiar las cortinas del apartamento. Y yo digo, buenísimo, cambió. Y me llama desde el almacén, eso era en Bogotá, ella estaba en Bogotá, yo estaba en Miami, y me dice, pues hay 2, unas que valen 3 millones y otras que valen 4 millones de pesos. Y yo, ¿cómo así que valen 4 millones de pesos unas cortinas? Y efectivamente, valen 4 millones de pesos unas cortinas. Los hombres jamás compraríamos unas cortinas de 4 millones de pesos, pero esa no es la decisión de los hombres, es la decisión de la mujer de la casa. ¿Qué pasa además en ese sentido? Si se cambian las cortinas, pues hay que cambiar el televisor. Y si hay que cambiar el televisor, hay que cambiar la lavadora. Porque no nos vamos a llevar la lavadora de 10 años, no nos vamos a llevar a la secadora de 12 años. Entonces, cuando hay un cambio de vivienda, se genera una actividad impresionante en las familias, basado obviamente en la necesidad de cambiar electrodomésticos, que comienza a generar actividad económica. Y eso ya lo estamos viendo en Estados Unidos. El segundo evento, que yo llamo la colombianización del consumidor norteamericano, y lo ven en esta gráfica. Estados Unidos en el 2007 se vendían 17 millones de carros al año, más o menos. En este momento,
perdón, en lo peor de la crisis en el 2009, se pasaron a vender 9 millones de carros en Estados Unidos, un colapso total. Aquí lo interesante, ¿por qué la colombianización? Porque el norteamericano comenzó a colombiar, a pensar como mi papá. Por ejemplo, si mi mamá no hubiera obligado a mi papá a vender el Simca, todavía lo tendría. Le hubiera cambiado las llantas 20 veces, le hubiera reparado el motor 15 veces y hubiera continuado haciendo lo que hacía todos los domingos, todavía me acuerdo, a las 8 de la mañana, mi papá, con unas pócimas, ¿se acuerda la pócima, la que era la roja y la azul? Y uno las hacía encima de una revista y lo ponía alrededor de los stops. Y yo de 6 años le preguntaba, ay papá, ¿y eso para qué? Pues para que no se le meta el agua a los stops, mijo. Todos los domingos, santo, impresionante, siempre lo hacía. Mi papá nunca jamás hubiera vendido ese Simca a menos de que lo hubieran obligado. Y lo obligaron. Estados Unidos se volvió igual. ¿Por qué? Porque la crisis financiera generó mucha angustia del consumidor norteamericano. Se pasaron de vender 17 millones de unidades a vender 9 millones de unidades. Hasta que se sucedió una cuestión que es muy interesante, que es que, para los que saben de carros, cuando un carro cumple 11 años de existencia, hay un 90% de probabilidades de que se le dañe o el alternador o el radiador. Y cambiar un radiador en Miami vale $2.000. En Colombia, pues la gente le pone un chicle o le echa clara de huevo. Alguna cosa le ponen a funcionar, pero ya en Estados Unidos ya no se puede porque ya es demasiado caro, entonces obviamente se toma la decisión de destruir el carro viejo y sale el nuevo carro, y eso genera actividad. No tan buena actividad, porque ya no se compran las camionetas grandes, sino se compran los Fiat 580 o el Ford Focus, que son los carritos más pequeños, o sea, sí se ha disminuido la actividad dentro de Estados Unidos, el gasto, pero no se ha acabado la actividad, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Estados Unidos no es el problema. ¿Cuál es el otro posible problema? La China. Y la China es extremadamente importante, les incluyo esta gráfica porque para mí es una de las gráficas más dicientes del mundo y es una de las explicaciones por las cuales yo estoy completamente convencido, y la verdad yo tengo un problema filosófico importante con eso, que China no va a colapsar. Eso es importante para Colombia por las materias primas y por la actividad, etcétera, pero obviamente genera un mal precedente porque dentro de 25 años, cuando los sabios escriban sobre lo que pasó antes, van a llegar a la conclusión de que un sistema autoritario funcionó mejor que la democracia para sacar a la gente de la pobreza. Pero aquí no estamos haciendo juicios de valor, sino estamos hablando de la evidencia, y eso es lo que pienso yo que desafortunadamente va a suceder en el mundo. ¿Por qué? Por esta gráfica. Fíjense ustedes la línea gris, hay un punto de inflexión más o menos en septiembre del 2008. ¿Qué pasó en septiembre del 2008? Que todo el mundo comenzó a decir que Estados Unidos se había acabado, que el sector financiero internacional ya no iba a subsistir y que básicamente apague y vámonos, aquí no hay nada que hacer. Entonces hubo un par de personas que entendieron esta situación, entre ellos Ben Bernanke, que comenzó a imprimir dinero, pero quizás la persona más relevante del mundo que entendió esto muy bien se llama Hu Jintao. Hu Jintao es el líder de la China, o va a ser el líder de la China hasta este momento cuando entre la próxima persona en el cambio de régimen que viene el próximo año. ¿Qué hizo Hu Jintao? Hu Jintao hizo lo siguiente, en este punto. Llamó a absolutamente todos los gobernadores y alcaldes de la China y lo hizo una convención en Beijing y les dijo, muchachos, ustedes por favor me dicen qué quieren que hagamos. O sea, una lista de Navidad. ¿Qué quieren? Entonces salía el alcalde de X pueblo. Yo quiero un tren rápido entre mi pueblo y el pueblo al lado. ¿Cuántos kilómetros hay? 25, no importa, me parece buenísima la idea, tren rápido. ¿Usted qué quiere? Un lago. ¿Por qué? Porque no hay lagos. Pues hagamos un lago. Aquí, 10.000 millones de yuanes para que gastes en tu lago. Hay una ciudad en China en la que gastaron 1.900 millones de dólares cambiando los árboles de las aceras. Déjeme repetir eso, 1.900 millones de dólares. ¿Por qué? Pues porque los chinos no pueden hacer.
Tienen 3 trillones de dólares de reservas internacionales y todo el mundo está dispuesto a prestarles el dinero que necesiten. Porque es una economía que todo el mundo, y ahorita les voy a mostrar por qué, todo el mundo tiene claro entendimiento de que va para arriba. Entonces, cuando el mundo se cayó, a punta de actividad y de gasto inmediato, los chinos pusieron a crecer su economía de una forma impresionante. Déjenme darle unos datos, jurado por Dios que son de verdad. En noviembre del 2008 a febrero del 2009, los chinos pavimentaron 22.000 kilómetros de carreteras terciarias. 22.000 kilómetros. De noviembre del 2008 a febrero del 2009, los chinos hicieron 495 kilómetros de autopistas nuevas. Y de noviembre del 2008 a febrero del 2009, hicieron 100.000 metros cuadrados de infraestructura de aeropuertos nuevos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de gestión impresionante en ese país y lo más relevante, y por eso es que digo que es un mal precedente para el mundo, pero las cosas son como son. ¿Cuál es el recurso que tiene un trabajador en la China si no le gusta lo que le están diciendo que tenga que hacer? Ninguno. Entonces, desafortunadamente para el mundo esto es muy injusto, pero sí tienen que tener en cuenta uno desde la inversión que aquí este motor, esta actividad económica que se ve en China no va a colapsar. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora, China sí va a colapsar en algún momento. Mi año es por ahí 2027, 2028, 2025, ve tú a saber. Alguno de esos años China va a colapsar. ¿Cuándo pase qué? Cuando China llegue a una situación en la cual Japón estaba en 1990. En 1990 Japón tenía per cápita $60.000 de inversión, o sea, de stock de inversión, llámese carreteras, aeropuertos, supermercados, cines, etcétera, que valían $60.000 por persona. En este momento, en China solamente hay como 6.000. O sea, hay 10 veces más capital en Japón que en la China. Por lo tanto, esperar que vaya a colapsar Japón es un error de inversión. Perdón, China es un error de inversión. Y eso es muy importante para ustedes, por ejemplo, los que tienen acciones de Ecopetrol. El que tenga una acción de Ecopetrol, no se le ocurra venderla. Es una pésima idea venderla, porque a menos de que haya un cambio total en este país, que esperemos que no sea el caso, habría una situación muy complicada. No tiene por qué haber una caída de los precios de esa acción. Importante también mirar esto de por qué no colapsa, porque simplemente en China todavía no hay suficientes casas. Muchos de ustedes seguramente han oído sobre las ciudades fantasmas, y entonces la gente se estresa porque están haciendo ciudades fantasmas. Para los que no saben qué es una ciudad fantasma, es lo siguiente: el gobierno de China se adelanta a las circunstancias y de pronto genera una ciudad donde van a vivir 500.000 personas. Entonces uno llega a esa ciudad para 500.000 personas, pero no hay nadie, no vive nadie, porque la gente no ha llegado. La gente no se ha ido de los campos a las ciudades. Lo único que falta es que se vengan de los campos a las ciudades. Y eventualmente va a pasar. Lo que pasa es que faltan un par de años, pero se están adelantando a ese evento. Y lo importante es que todavía faltan muchas viviendas. Hoy en día hay 50 millones de hogares en China que no tienen una vivienda la cual sea suficientemente buena para vivir esa familia. Hay gente que todavía vive en galpones, que todavía vive en una vivienda extremadamente complicada. También muy importante el consumo de carros que hay en China. En este momento, en China se venden 20 millones de carros al año. 20 millones. En Colombia se venden 330.000. 330.000 versus 20 millones, y el alcalde Petro piensa que hay muchos carros. Entonces, pues aquí lo que hay que hacer es acostumbrarnos a que tiene que crecer más, y la China es exactamente lo que está haciendo, ajustándose a esto, porque sabe esta estadística. Miren esta estadística tan complicada. Carros por 1.000 personas en la China, 36. En Japón, en Brasil son 158, en Japón son 325. O sea, en Japón hay 10 veces más carros que en la China, relativamente hablando. O sea, que para que China se vuelva como Japón, tienen que venderse 200 millones de carros al año. Una de las acciones que más me gusta a mí es BMW. ¿Sabe por qué? Porque en todas partes del mundo los humanos somos iguales. ¿Qué quiere una persona de 30 años, 35 años, cuando ya está con algo de ingreso suficiente?
un 325 o un 525, un Rolex y un 325, un 525. Esa actividad económica que genera esa demanda de carros es la que está ayudando tanto, por ejemplo, a Alemania. Alemania está muy bien, económicamente hablando, gracias a China y gracias a esta estadística, que solamente va a crecer más. O sea, se van a vender cada vez más carros en la China y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sobre Colombia solamente voy a mostrar una o dos cosas y después lo dejamos para preguntas. Y pues sí, lo digo, el presidente Uribe entra en este momento. Crecimiento potencial en Colombia en el 2001, 1.9%. ¿Por qué? Porque no había inversión. 13% del Producto Interno Bruto se invertía en ese momento. 13% del Producto Interno Bruto. 1% de inversión extranjera, o sea, la gente no estaba invirtiendo en este país. Pues porque ¿quién iba a invertir en Colombia en el 2001? El Caguán, nadie. Obviamente una situación muy complicada. Gracias al cambio, pues obviamente nos fuimos al 28% y hoy hay un crecimiento potencial del 5%. Esto suena muy abstracto, pero es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias al incremento del Producto Interno Bruto potencial, hoy en día la gente o el PIB de Colombia se dobla, no cada 35 años como se doblaba antes, sino cada 15 años. Es muy importante tener eso en cuenta. Y obviamente mucho también se debe a situaciones como la producción de petróleo. O sea, yo personalmente, y esto le va a parecer raro, señor presidente, pero yo personalmente le haría una estatua a Hugo Chávez en el Parque La 93. Y le voy a decir por qué. O sea, yo la pagaría. El señor Hugo Chávez, y muchos de ustedes no conocen esa historia, pero es cierta, en el 2001, más o menos, hubo un paro petrolero en Venezuela, 2001, si no estoy mal. Y el señor presidente Chávez decidió una belleza, es que es increíble, el tipo decidió que todas las personas que trabajaban en PDVSA que tuvieran un grado internacional, llámese Harvard, Georgetown, Oxford, etcétera, o sea, todas las personas que se habían educado para sacar petróleo de Venezuela, eran unos pitiyanquis. Y a los pitiyanquis hay que echarlos. Entonces, pues echaron a todos los ingenieros que sabían sacar petróleo de Venezuela. ¿Qué hace un ingeniero cuando lo echan de PDVSA? Pues comenzar a buscar trabajo. ¿Y qué apareció? Alberta, Canadá. Yo no sé si ustedes han tenido el placer de estar en Alberta. Hay unos bosques muy lindos, etcétera, pero ustedes van en junio y hace por ahí menos 10 grados centígrados. O sea, es el lugar más frío del mundo. Neva todos los días. Y hay una cosa que sí es muy clara, cuando uno se va de Caracas a Calgary, complicado, y sobre todo por las esposas, porque el tipo va y trabaja, pero la señora se queda en la casa y ya no tiene Caracas, no tiene sus amigas, etcétera, y lo único que hace es ver, o sea, las primeras 5 veces que neva muy lindo, pero la 47ª vez que neva, Dios mío, qué desgracia, o sea, por Dios, que deje nevar. Y seguía nevando, seguía nevando, seguía nevando. Por lo tanto, estos personajes se devolvieron de Canadá, hablaron con el presidente de la República, dijeron vamos a buscar aquí, de pronto nació una compañía que ustedes conocen que se llama Pacific Rubiales. Eso más la democratización de Ecopetrol manda la producción de petróleo de 500 a 1 millón de barriles y eso genera mucho ingreso para este país, en impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo mucho tiempo, entonces les voy a hablar sobre la cosa que me puede estresar a mí de los mercados de aquí en adelante, y es Europa. Y les digo por qué me estresa, porque es que Europa no es una cuestión económica, Europa es una decisión política, literalmente. Si Europa se cae, es porque Europa toma la decisión de suicidarse. Y más específicamente, Angela Merkel toma la decisión de acabar con la Comunidad Económica Europea. Por una razón que es muy fácil de entender, sobre todo cuando uno ha vivido en Alemania. Yo estudié en Alemania y yo entiendo a los alemanes. O sea, yo soy colombiano, cuando yo me iba de la universidad en Kiel al centro de la ciudad, el bus pasaba a las 7:30, a las 8:30, a las 9:30, a las 10:30, a las 11:30.
no a las 7:29, no a las 7:31, a las 7:30. Pero como uno es colombiano, uno siempre llegaba a las 7:31. Y el chofer le cerraba a uno la puerta enfrente y yo le rogaba, le decía, pero hombre, y el tipo me miraba y decía, no, 1 hora después, y efectivamente me tocaba esperar 1 hora más. Porque no le abren uno la puerta a 7:31 porque se había dicho que era a las 7:30. Así funcionan las cosas en Alemania. Sí, hay que cumplirlo. Entonces, cuando a un carnicero que se levanta a las 6 de la mañana en München, le dicen que tienen que mandar 25.000 millones de dólares para Grecia, porque están teniendo problemas fiscales, el carnicero tiene un problema con eso, porque, créanme, en Atenas no se levantan a las 6 de la mañana. No hay forma de que se levante a las 6 de la mañana. En Alemania sí, en Atenas no. ¿A qué voy con todo esto? Que es muy lógico entender por qué hay tanta fricción en Europa, por qué es tan difícil para Alemania ayudar al resto de los países. Pero el problema es este, una cosa que yo llamo el efecto mariposa. Yo soy un fanático del cine. La primera mejor película de la historia se llama El Padrino 1. La segunda, El Padrino 2. La tercera, El Padrino 3. Y la cuarta, el efecto mariposa. El efecto mariposa es esto, una decisión soberana, lógica de un país como Alemania, decir, chao Grecia, puede generar una hecatombe a nivel internacional que no tendría precedentes. Primero que todo, porque lo tendrían que hacer de una forma muy complicada. Según el Tratado de Lisboa, para que un país salga de la eurozona, todos los países tienen que votar en consenso. Entonces, los 17 países se tendrían que juntar y votar a favor de sacar a un país, lo que implicaría que Samaras, el presidente de Grecia, votaría a favor de expulsarse a sí mismo. Es de psicópatas, obviamente no va a pasar. O sea, ¿cómo va a votar Grecia a favor de votarse uno mismo de la eurozona? Entonces lo que tendría que hacer Alemania es quitarle la ayuda del Banco Central, que se llama el Target 2. Pero ahí es donde se pone complicado, porque los de Grecia, lo primero que hace cualquier persona lógica, es decir, 2 más 2 son 4, si el Banco Central ya no le ayuda a los bancos de Grecia, quiere decir que ya no van a haber más euros en el banco. ¿Qué hago yo? Me voy para el banco. ¿A qué? A sacar todo lo que pueda. Y es una carrera, el que llegue más rápido. Eso se llama una corrida bancaria. Y no hay mejor televisión que una corrida bancaria. Entonces, CNN, CNBC, Caracol Televisión, RCN Televisión, etcétera, todo el mundo va a estar allá mostrando cómo todo el mundo se sube por encima de las ventanas, tratan de romper el banco, después llegan los cheguevaristas y comienzan a quemar el banco, o sea, se pone todo impresionante, la gente filma, y uno en Lisboa mirando y dice, oiga, cosa tan tenaz, terrible, yo como que me voy a sacar mi plata, porque Grecia, Lisboa, Atenas, Lisboa, pues tampoco es tanta la diferencia, están en problemas ambos. A lo que voy con todo esto es que el costo de la pérdida o de la finalización del euro es tan grande, es tan complicado, que no lo pueden dejar pasar. Por una última razón que les explico antes de terminar la presentación. Por la siguiente, en el 2013 hay amortizaciones, o sea, los bonos que le debe la gente al resto de la gente, maduran casi 7 trillones de dólares, de los cuales 3.5 son en euros. Entonces supongamos que mañana Angela Merkel hace una rueda de prensa y sale llorando diciendo qué pena con ustedes, mis amigos los griegos, pero ya no van a tener más ayuda, entonces hay corrida bancaria, y hay corrida bancaria en Lisboa, y España se cae Italia, y todo el mundo pum, 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 se acaba. Y de pronto todos se caen en cuenta de que ya no hay euro y toca imprimir todos su propia moneda. Entonces desaparece el euro. Y lo interesante es que si yo le debo 200.000 euros a Catherine, entonces Catherine, viendo la situación tan complicada, me va a decir, Alberto, págame mis 200.000 euros. Y yo le digo, Catherine, encantado de pagarte, pero es que el euro ya no existe. Entonces Catherine me dice, pues págame en dólares. Y yo le digo, pues te pago 200.000 pesos argentinos, ¿cómo te parece? Pues obviamente 200.000 pesos argentinos es un cienavo de lo que son los euros. Pero ¿qué puede hacer Catherine al respecto? Absolutamente nada. Nos vamos a corte, obvio, nos vamos a corte. Pero ¿qué pasa? Hay 100 millones de personas haciendo cola para que haya jueces que digan qué va a suceder o qué no va a suceder con las obligaciones en euros. Entonces es un escenario tan
complicado, tan patéticamente complicado, que la única respuesta posible es que mal que bien sigamos viendo lo que vemos todos los días. Entonces un analista dice que Grecia se va a salir del euro, el otro dice que no se va a salir del euro. Uno dice que van a imprimir, el otro dice que no van a imprimir. Pero lo que se hace es mantener al paciente vivo a punta de morfina por el tiempo que sea necesario hasta que la economía vuelva a tener algo de estabilidad. ¿A qué voy con todo esto? El triángulo que les mostré, China, Europa, Estados Unidos, es un triángulo que, a pesar de que todos pensamos que vivimos en un mundo extremadamente inestable, hoy en día es mucho más estable de lo que era el año pasado. Porque la verdad es muy poco probable que Angela Merkel vaya a tomar la decisión de sacar a Grecia del euro, porque sería el acabose de la economía mundial, y además ella pasaría a la historia como la persona que acabó con el sueño de Konrad Adenauer, una Europa unida, una Europa en paz, etcétera, etcétera. Con eso lo voy a terminar porque ya tuvimos bastante tiempo y le paso la palabra al señor presidente. Bueno, gracias Alberto. Pensé mucho en cómo presentar al presidente Uribe. Podría hablar de cómo logró cambiar el país de ser considerado un estado casi fracasado a uno de los modelos de toda la región. También podría hacerlo desde el punto de vista de los logros económicos, como explicó Alberto, logros muy fuertes en sus 8 años de presidencia. Entre muchos de ellos, la inversión sobre el Producto Interno Bruto subió de un 13% a un 26%. El crecimiento potencial, como mencionó Alberto, de la economía se incrementó de un 2% a un 5%, lo cual implica que Colombia duplica el tamaño de su economía cada 14 años y no cada 34 años como antes. También podría hablar de cómo el presidente logró doblegar el problema del narcotráfico y también la desgracia de la FARC. Pero creo que la mejor manera de presentarle es con unas palabras escritas por el propio presidente mismo. En su libro No hay causa perdida. Comienza la cita. Muchas veces terminaba mis discursos diciendo a los jóvenes: sé que algunos de ustedes están a mi favor y que otros están en contra, pero permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han contemplado la posibilidad de comprar un tiquete aéreo para irse de Colombia y más nunca regresar? La gran mayoría levantaba la mano. Era señal de la urgencia que teníamos de construir confianza en nuestra patria. Así que ya lo ven, continuaba, ya sea que estén de acuerdo con mis ideas o no. Estamos unidos en la creencia que Colombia tiene que cambiar. Lo único que les pido es que me den la oportunidad de esforzarme al máximo para que nuestro país se convierta en un lugar donde ustedes quieran estar. Fin de la cita. Señor presidente, como norteamericana que ve la situación de Colombia desde afuera, le felicito de mi corazón por ser un presidente de mucho coraje. Uno ejemplar, no solamente para América del Sur, sino que para toda la América. Le felicito por el éxito que ha logrado en transformar absolutamente a Colombia de un estado en camino al fracaso a una estrella total de la región. ¡Qué cambio! Sí es cierto, señor presidente, y usted lo demostró, no hay causa perdida. Con ustedes, el presidente Álvaro Uribe.
necesito este teléfono porque como no me he retirado de la política, sigo siendo muy extenso. A ver si se me controla un poquito. Muy apreciada Catherine Rubin, muy apreciados Adolfo del Cueto, Alberto Bernal, muy distinguida señora, muy distinguidos señores. Es para mí un inmenso honor estar esta noche aquí. Tengo un gran reconocimiento por los esfuerzos que han hecho jóvenes colombianos como Alberto Bernal, que con un gran liderazgo intelectual se han constituido en promotores ejemplares de nuestra patria. Quiero agradecer inmensamente las palabras generosas de Adolfo y de Catherine. Nosotros no dejamos un país con los problemas resueltos. Por eso, hace 2 años, hablábamos de 3 huevitos, no apenas de embriones, uno de seguridad, otro de inversión, otro de política social. Pero sí encontramos una nación que tenía una gran capacidad de responder 100 veces a cada uno de nuestros esfuerzos. Una de las preguntas que con frecuencia me hacen a mí en las universidades internacionales es ¿por qué Colombia reaccionó tan rápidamente? Pregunta no difícil de responder, porque este ha sido un país de instituciones, es un país de mucha laboriosidad, de mucha creatividad, de una gran gerencia, de una gran clase trabajadora y de muchas personas naturales y personas jurídicas con quienes asociarse. Uno de los indicadores para mí más importantes del buen camino del país es cuando encuentro muchísimos jóvenes inmensamente preparados que para promover inversiones hace unos años tenían que irse a los mercados internacionales y hoy están en esta ciudad o en Barranquilla o en Cali o con una sede aquí y otra en el extranjero y han encontrado en las oportunidades de Colombia para ellos un gran campo de acción. Cuánto mejor para el país que todos esos jóvenes hayan encontrado oportunidades aquí, que se sigan ampliando para otros jóvenes, a que tengan que emigrar. Yo quisiera hacer unos comentarios sobre las ventajas latinoamericanas. En segundo lugar, sobre los retos. En tercer lugar, sobre algunos de los países de la región. Y en cuarto lugar, sobre retos de Colombia. La región es muy importante. La región es una región con casi 600 millones de habitantes, esta América Latina y el Caribe. Una población muy joven, promedio de edad de 28 años. No obstante que tenemos todavía 180 millones de pobres, en los últimos años 40 millones han salido de la pobreza y hoy el 64% de la población de la región participa de lo que llamaríamos una vigorosa clase media en expansión. La región es una región muy rica en toda la dotación de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos el 10% de las reservas mundiales de petróleo y el 6% de las reservas mundiales de gas. Pero tenemos grandes posibilidades en energías biológicas, en termoenergía, en geoenergía, en energía solar y en energía eólica. ¿Por qué menciono esto? Porque para el año 2030, que para los jóvenes es una gran expectativa, el mundo va a requerir un 40% más de suministro de energía, a no ser que haya una gran caída de la economía mundial, por lo que Alberto nos explicaba, porque China haya alcanzado a Japón en esa inversión per cápita. Sin embargo, hay unas necesidades de sostenibilidad
de la inversión instalada, que así se detuviera el crecimiento, exigirán en estos 18 años crecer en un 40% la oferta de energía. Brasil, por ejemplo, es el primer productor mundial de etanol. Colombia hace 10 años no producía biocombustibles. Hoy en la región es el segundo de etanol y en primero en biodiesel a partir de palma africana. En Europa, en los Estados Unidos, hay muchas dificultades con los combustibles biológicos, porque la frontera agrícola, que no es expandible, los obliga a que toda hectárea que dediquen a combustibles biológicos compite con la seguridad alimentaria. Nosotros no tenemos ese problema. Por ejemplo, en la Orinoquía colombiana hay 180.000 kilómetros en los cuales puede crecer la seguridad alimentaria y simultáneamente las materias primas para los biocombustibles, sin que lo uno limite lo otro. Pero también la gran crítica ambiental al tema de los combustibles biológicos es la destrucción de la selva. Somos países amazónicos, con unos altísimos porcentajes territoriales todavía en selva. Colombia solamente tiene de su 1.150.000 kilómetros cuadrados, 600.000 en selva. Sin embargo, tenemos la enorme posibilidad de crecer la producción de energías biológicas sin destruir la selva. Si miramos estas necesidades del mundo al año 2030, encontramos también que habrá que crecer la producción de alimentos en un 50%. Y allí también tiene América Latina y el Caribe una gran posibilidad. Nosotros tenemos en la región el 26% de la tierra cultivable del planeta. Tenemos el 24% de la oferta mundial de carne bovina. Argentina, con 30 millones de hectáreas de suelo excelente, podría en estos años pasar de una producción de 100 millones de toneladas de granos a una producción de 200 millones. Brasil de 170 a 340. Colombia podría pasar de una producción de alimentos de 28 millones de toneladas a una producción de 70 millones de toneladas. Aquí tenemos las posibilidades y el deber, porque el reto es muy exigente. Un 50% de incremento en la oferta mundial de alimentos, simultáneamente un 20-25% de decrecimiento de la productividad en razón del cambio climático. Pero aquí tenemos todas las posibilidades. Para ese mismo año, el mundo necesitará incrementar el suministro de agua potable en un 40%. La región tiene el 50% del agua dulce del planeta. Por supuesto, eso exige una gran política ambiental, porque eso está relacionado con el 57% del bosque primario del planeta que aún queda en la región. Solamente el cordón amazónico tiene el 20% de la biodiversidad del planeta. O sea que en energía, en alimentos, en agua, tenemos grandes posibilidades que también se constituyen en grandes retos. Yo les diría que hay unos desafíos, el de la seguridad, el de la inversión, el de la cohesión social, el desafío de los estados de instituciones independientes y del pluralismo participativo. Me he atrevido a llamar esos 5 elementos los parámetros que configuran una democracia en progreso. En seguridad, lo primero que hay que entender es que la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. Sectores intelectuales de la región todavía creen que la seguridad es una categoría de la derecha, es un reclamo por dictadura, por cercenamiento de libertades. Hay que hacer una gran pedagogía para entender y cimentar en los ciudadanos lo que significa el valor de la seguridad. Hay países que han reconocido los fenómenos de inseguridad
los han puesto sobre la mesa, los han enfrentado, Colombia, México. Ahora que está terminando el presidente Calderón en México, yo, con todo respeto, desde la comunidad internacional, creo que hay que darle un gran aplauso, porque tuvo el valor de poner esos fenómenos que peligrosamente crecían en perjuicio de la institucionalidad mexicana sobre la mesa, hacerlos explícitos. Era un problema subterráneo que crecía y socavaba y amenazaba la institucionalidad política y jurídica de México. Él lo convirtió en un problema con reconocimiento explícito y con todo el coraje lo ha enfrentado. En el otro extremo tenemos países como Venezuela, que recuerdan mis años de universidad. Aquí en los años 70, estudiante yo de la universidad pública, la idea de las guerrillas marxistas era que solo habría paz el día que imperara el socialismo. Y eso, más el fundamentalismo en la doctrina positiva del derecho penal, que nos indicaba que todo crimen tenía una explicación social, llevó al pensamiento colombiano a esperar soluciones sociales para resolver los problemas de seguridad, y ocurrió todo lo contrario. Crecieron las guerrillas, creció el narcotráfico, la reacción del paramilitarismo, todos terminaron cooptados por el narcotráfico y se creó lo que llamo el círculo vicioso. Más violencia, menos inversión, más desempleo, más pobreza, más inequidad, más violencia. Hace poco le escuché decir a una funcionaria del gobierno de Venezuela que allí se superarán los problemas de violencia cuando impere el socialismo del siglo XXI. Cuando mi generación era joven, nosotros veíamos en Venezuela un gran ejemplo de paz. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Colombia pasó de 3.000 secuestros en 2002 a 200 en 2010. Venezuela de 63 secuestros en 2002 a 1.300 en 2010. Colombia pasó de 68 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Este año, Dios quiera, deberíamos tener menos de 30. Venezuela está en 48 y Caracas se ha convertido con 108 asesinatos por cada 100.000 habitantes en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Encontramos países que están dando la lucha, pero apenas puntualmente. Ojalá las políticas en materia de seguridad de Brasil, con motivo de las vísperas del Campeonato Mundial de Fútbol y de los Olímpicos, esa gran potencia las puede extender a todo el territorio, porque allí hay unos fenómenos preocupantes de creciente inseguridad, que también aparecen en Argentina, que como Chile y Uruguay, históricamente han tenido tasas de asesinato tan bajas como las de Europa. Y por supuesto, hay 3 países centroamericanos, El Salvador, Guatemala y Honduras, y además Jamaica, con graves problemas de crecimiento de violencia asociada al narcotráfico, que exige una gran cooperación de los Estados Unidos, de los países industrializados, de México, de Colombia. Y la República Dominicana, que yo no vacilaría en señalar como una de las estrellas de la región, también tiene hoy serias amenazas de narcotráfico que deberían ponerle toda la atención, están a tiempo. El segundo tema es el de la inversión. Hemos dejado atrás los periodos de hiperinflación, los periodos de default en la deuda. Hay mejores condiciones macroeconómicas, unos flujos de inversión muy grandes a la región, etc. Yo le veo algunos riesgos que es bueno precaver. Primero, algunos países vienen maltratando la inversión privada.
unos con más velocidad que otros. Por ejemplo, el chavismo ecuatoriano en materia de expropiaciones no se puede comparar con el chavismo venezolano, pero sí genera unos elementos de desconfianza en la inversión que producen muchos interrogantes. Yo creo que mirar en cada país cuál es el nivel de confianza que se está generando para la inversión es muy importante. Veo en materia de inversión riesgos políticos, como los que hay en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, riesgos en Argentina, y veo lo que llamaría un capitalismo de caprichos personales, sin instituciones, que se da en algunos países, por ejemplo Nicaragua. Yo hablo con los empresarios de Nicaragua y me dicen, estamos ganando dinero, porque nos entendemos bien con Ortega. Es inmensamente grave para un país que la suerte de la empresa privada dependa de las relaciones de los empresarios con el gobierno. Algo ha caracterizado a Colombia de manera muy importante, y en eso Chile es un ejemplo, es el tema de la solidez institucional, que garantiza una relación de empresa privada con el gobierno institucional, no de afectos o desafectos personales. El segundo riesgo que veo es el tema de la economía de las commodities. Hace 25 años uno le oía decir a los economistas que había que abandonar la economía de las commodities, y si